Bendiciones, amados hermanos, amados amigos que en esta hora están oyéndonos conectados. Es un gusto para nosotros volver acá con ustedes para explicarles un tema muy importante y es fe en tiempos de incertidumbre. Miren qué tema más importante, la fe en tiempos inciertos, en tiempos que no sabemos. Bueno, vamos a dejar este momento para que Vicky nos una en oración. Gracias, hermana Alcirita. Ahí donde usted se encuentra puede inclinar su rostro y vamos a pedir la presencia del amado Espíritu Santo de Dios en este tema que vamos a estar impartiendo. Amén. Amado Padre Celestial, te bendecimos en este día, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que sabemos que aún falta por hacer, Padre amado. Queremos en esta tarde o esta noche decirte que amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos tu instrucción y estamos reunidos acá para poder recibir de ti esa palabra, ese pan de vida que tienes preparado para nosotros. Amado Espíritu Santo de Dios, úsanos a mi hermana Alcirita y a mí para poder traer esta palabra revelada por ti a esta casa de paz. En el nombre poderoso de Jesús clamamos a ti esto. Amén y amén. Amén. Hay un texto relacionado al tema y lo encontramos en Habacuc 2:4 y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todos los creyentes tenemos una medida de fe que necesita ser reforzada en tiempos difíciles, en tiempos inciertos. Hoy hablaremos del poder de la fe para vencer el miedo en tiempos de incertidumbre. Ese tiempo que pensamos que no sé si va a suceder, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos. Ahí necesitamos desarrollar esa medida de fe que tenemos. Entonces vamos a seguir acá. Amén, gracias hermana Alcirita. Hay otro texto también de la palabra que nos va a guiar a través de este tema y lo encontramos en Hebreos 11, versículos del 1 al 3. Si usted tiene ahí su dispositivo, su Biblia, puede abrirla y leer en este verso. Hebreos 11, del 1 al 3 nos dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué papel juega la fe en nuestras vidas? Yo creo que como creyentes, para mí es un papel principal, es un protagonista, ¿verdad? Porque estamos hablando de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y si volvemos a leer el tema que estamos desarrollando, fe en tiempos de incertidumbre, pues podríamos decir que la incertidumbre es lo contrario entonces a la fe, ¿verdad? Porque es algo que no hay certeza, por eso dice incertidumbre. Y la fe, la palabra nos está diciendo que la fe, cuando hay fe en nosotros tenemos certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, para mí la fe es como esa ancla que nos mantiene firmes y nos mantiene como unidos o afirmados, primero para mí a las promesas que tenemos en la palabra para cada uno de nosotros, ¿verdad? Las promesas que Dios nos dio acá a nosotros en la palabra, encontramos muchas de esas promesas, ¿verdad, hermana Alcirita? Claro. Y la fe también es aquello que nos hace nosotros percibir, sentir a Dios a pesar que no lo estamos viendo, porque nos dice el versículo acá, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Eso es. Muy bien. ¿Qué significa tener fe en Dios? Tener fe en Dios es tener toda la confianza en Él, saber que Él es fiel, y justo. Dice en una porción de la palabra que Él no es hombre para que se equivoque y para que se arrepienta, para que mienta. Entonces todas sus promesas que están en la Biblia se cumplen. Entonces siempre hace lo mejor por nosotros. Crea usted que Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene un propósito
para lo que nos pasa y lo que ocurre alrededor. Muchas veces nos quejamos con los problemas, decimos ¿por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Pero vemos que en todo lo que nos pasa, bueno o malo, siempre hay un propósito. Y yo quiero decirles, hace 20 días, yo sufrí una caída bastante brusca en mi casa y me quebré la muñeca de la mano izquierda. Y me pusieron, pues me operaron y me pusieron 12 grapas. Yo llegué al hospital del IX y estuve 6 días hospitalizada. Y bueno, en primer lugar, como hay que darle gracias a Dios en todo, yo le dije, bueno, no le di gracias a Dios porque me caí, no, ¿verdad? Pero sí le di gracias a Dios porque no fue la derecha, porque yo soy derecha, porque no fue la pierna, porque no fue la cadera o la cabeza. Bueno, fue una experiencia tan agradable para mí, porque lo vi desde el lado positivo, el estar en el hospital. Me atendieron súper. Y a la habitación que yo llegué, había una sola hermana. Bueno, y mis hijos me dijeron, y mi familia y hasta amigos, algunos burlándose de mí, me dijeron cuando llegues al hospital de plano que todas las mujeres van a salir evangelizadas. Y yo dije, excelente. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Y que si no nos dejaban salir a las otras habitaciones por el COVID. Entonces no podíamos, pero orábamos. Bueno, y la persona que estaba conmigo, cristiana, de 20 años de ser cristiana, y orábamos. Pero el propósito de Dios para mí fue, en primer lugar, no ir a evangelizar, sino ir a reafirmar a esta hermana, porque ella estaba con su fe un poquito baja, y entonces ahí me hacía preguntas, orábamos, ella no se arriesgaba a orar, y entonces yo oraba, y cuando oíamos algunos lamentos de las personas, de las mujeres que estaban en las otras habitaciones, orábamos, porque eran unos gritos tremendos, porque como ahí solo personas quebradas, ¿verdad? Bueno, pero yo aprendí algo. ¿Cuál era el propósito de Dios en mi vida? Entonces, aprendí 4 cosas incluso. La paciencia, la humildad ante todo, la obediencia, ¿y cuál fue el otro? Se me olvidó. Pero bueno, miren ustedes, con la paciencia y la humildad y la obediencia. ¿Por qué paciencia? Porque en ese lugar es para ponerse uno impaciente e inquieto y ya me quiero ir y en fin. No, yo dije, no, si estoy aquí es por algo. Y la otra señora sí se impacientaba. Y yo le decía, no, mire, ya pasó la media mañana, ya pasó un día, ya rápido va a ser esto. Y cabal pasó. Bueno, paciencia. Humildad. ¿Por qué humildad? Porque miren, ahí sí, y obediencia. Teníamos que obedecer a los médicos, a las enfermeras, a todo mundo. En que no salir, en hacer esto, en comer lo que nos daban, en fin. Y bueno, y miren ustedes, pero yo bromeé, yo ahí fui a bromear, a pasar el tiempo, pero agradable, porque si me hubiera puesto a llorar y no me alcanzaba el tiempo. Me llevaron 3 libros para leer, cristianos, ¿verdad? Con temas lindos. Ni me alcanzó el tiempo, ni siquiera le vi la primera página, no me alcanzó el tiempo, pero bueno, excelente. Y entonces, bueno, yo le decía a la señora, porque salía a la puerta a ver a todas, con el gran camisón aquí, y adentro el pants o licra, lo que fuera, parecíamos a la chimultrufia, menos mal que todas, ¿va? Pero entonces yo bromeando que las chiblas. Pero miren ustedes la humildad, pues, ahí nada de que doña Elcirita con sus aretes, doña Elcirita con su pinturita, con sus desodorantes, con su perfume, con su ropa bonita, no. Entonces, humildad, todas somos iguales ante los ojos de Dios, pues ahí, ¿verdad? Había un propósito, y la obediencia también, y pues la fe de que mi manita se iba a componer, y miren, la actitud es algo que tiene que ver mucho también. Estamos hablando de la fe, pero todo esto va unido. Entonces, si tenemos una buena actitud, vamos a tener buena fe, ¿verdad? Si tenemos mala actitud, nuestra fe va a decaer. Entonces, mi actitud era, y mi fe, le pedía yo a Dios que eso fuera para bien, y que era una experiencia excelente. Mire,
no me dolió para nada. Por supuesto que me daban pastillas de dolor, pero la otra señora que estaba conmigo daba unos gritos y se quejaba, que a veces no me dejaba dormir, aparte de que roncaba. Entonces, pero yo saben que dije, aquí estoy en un hotelito, estoy de vacaciones y me cayó re bien, mejor lo tomé del lado amable, y del lado bueno, del lado positivo, y de veras que sí fue un descanso, porque en mi casa parezco trompo, ¿verdad? Ya grandecita, pero parezco trompo. Entonces, la situación fue de que sí había un propósito, y la fe fue de que me dijeron, mire, hay que hacer turno mientras viene su aparato. Y la señora tenía como 3 o 4 días, la otra compañera, antes de estar allá. Y un día le dije yo, pero miren, con toda la fe, con toda la seguridad, porque la fe es la seguridad, ¿va? Que tenemos en Él, la certeza que tenemos en Dios. Amén. Y yo con seguridad le dije a la otra señora, mire, a mí me van a operar, va a venir mi aparato, sí, antes que usted. No, me dijo bien enojada. Bueno, le dije, nada está escrito. Y sí, me tocó antes. Ella, qué bendición, la honra y la gloria es para Dios. Y entonces ella se quedó después, y como 3 o 4 días después. Pero todo vamos a que la fe y el propósito de Dios, ¿verdad? Que en todas las cosas hay un propósito, y eso pues siempre hay que preguntarle a Dios cuál es el propósito de esta situación, cuál sea la situación. Exacto. Y sí, ¿verdad? Si es una, exactamente, mientras la atravesamos, correcto. Si es pues algo bueno, pero como siempre lo que estamos hablando es sobre los problemas, sobre la falta de fe, ¿verdad? Así es, hermana Alcirita, qué bonito es su testimonio. Yo creo que a todos nosotros los hijos de Dios se nos ha dado una medida de fe, ¿verdad? Así dice la palabra. Y cuando nosotros atravesamos dificultades es un poco más difícil. Cuando estamos en tiempos bonitos es muy fácil tener nuestra fe activa, ¿verdad? Y poderosa. Pero tiempos de incertidumbre es lo que nos habla este tema, ¿verdad? Es difícil tener fe en tiempos de incertidumbre. Incluso, perdone Vicky, incluso dar gracias, ¿verdad? Dice en la Biblia también, da gracias a lo que yo decía anteriormente, en todo. Entonces, pero nosotros solo damos gracias cuando las cosas son buenas, y cuando son malas, ¿y cómo voy a dar gracias? Y ¿a quién le doy gracias? Si lo que me hizo, o qué sé yo. A Dios hay que darle gracias. Amén. Porque no, esto pasa. Las tormentas pasan, ¿verdad? Son pasajeras. Sí, perdone, Vicky. Hay 3 poderosos efectos de la fe en nosotros. Cuando nosotros ejercemos nuestra fe o cuando la ponemos en práctica, ¿verdad? Porque la podemos tener ahí guardadita, como hizo en aquella parábola, ¿verdad? El de los talentos, que la enterró y la tenía ahí guardadita, pero en tiempos de incertidumbre es cuando verdaderamente nosotros la ejercemos nuestra fe. Entonces los efectos de la fe en nosotros, el primero tenemos que fe es la capacidad divina dada al hombre para superar el ámbito natural, porque nosotros vivimos acá en lo natural, ¿verdad? Tenemos un cuerpo humano, pues, que sufre dolor, que pasa enfermedades, se fractura como le sucedió a usted, pero hay un ámbito sobrenatural que es el ámbito en el que Dios se mueve a través de milagros, sanidades, liberaciones, bendiciones, traer las promesas de Dios a nuestras vidas. Y esa llave que nosotros tenemos para poder acceder a lo sobrenatural se llama fe, ¿verdad? Ese es el primer poderoso efecto de la fe en nosotros, traer lo sobrenatural a nuestra vida, ¿verdad? Lo sobrenatural, allá donde está el rompimiento que nosotros necesitamos, allá donde está aquello que no hemos podido lograr con nuestras fuerzas, ¿verdad? Es ahí donde necesitamos nosotros activar nuestra fe. El segundo poderoso efecto, son 3. Ya nos explicó uno Vicky, voy a explicar el segundo. El segundo es: la fe trae el futuro al ahora. La mayoría de gente piensa que la fe va a suceder en el futuro, porque como dice, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Entonces todo el mundo espera en el futuro la respuesta a todo, ¿verdad?, enfermedades, a problemas, a todo. Pero la fe es en el ahora.
porque Dios siempre está presente, Dios siempre está en el ahora. Entonces no hay que esperar mañana, el mañana, sino desatar esa fe fuerte para ahora. Amén. Y declarar, ¿verdad? Me gusta mucho cuando oigo a mis hermanos y orar y dicen, y yo también lo digo en el nombre de Jesús, declaramos. Amén. Declaramos que esta enfermedad se termina, exacto, declaramos que esta pareja se reconcilia, declaramos que este hermano o hermana va a tener un trabajo, declaramos, lo estamos haciendo con mucha fe, amén, lo estamos haciendo para el futuro. Para el futuro no, para hoy, porque estamos diciendo, declaramos. No estamos diciendo lo vamos a declarar, amén, lo declararemos, sino en el presente ahora declaramos. Amén. Y entonces la persona que está oyendo, recibiendo, ahí sí que esa declaración se le activa la fe, pues. Amén. Cuando yo estuve hospitalizada y como me comuniqué por WhatsApp con el grupo precioso de la pastora, ahí está Vicky, y somos varias, y les conté, y miren cómo me motivaban, diciendo que iban a orar, que pronto estaría amén, bien. Y exacto, amén. Yo les agradecí en el mismo WhatsApp. Y les digo yo, miren, yo no me iba a tener a la fe de ellas, y yo dudar, no. Pero la fe de ellas me aumentó mi fe, ¿cómo se dirá? Me afirmó la fe, porque decía yo, pues ya somos varias, ¿verdad? Entonces me aumentaba más la fe, porque la fe es del que tiene el problema, del que lo necesita, también del que ora, correcto, pero ¿de qué sirve que los demás oren y tengan fe y la persona que lo necesita no tiene fe? No va a suceder nada. Recuerdo cuando Jesús, ¿verdad?, en algunas ocasiones decía, tu fe te ha salvado. Y al decir salvado, pues sanado de una vez, sanado del alma, porque no solo hay enfermedades físicas, sino también del alma, ¿verdad? Entonces, eso es, que no hay que esperar el mañana, porque Dios es un Dios del hoy. Amén, y la fe hace que lo que está previsto para mañana suceda hoy. Amén. Amén. Uy, así es. ¿Verdad? Es muy importante lo que usted decía, y recordemos, hay un versículo en la palabra también donde Jesús nos hace referencia, que si nuestra fe fuera, que sea chiquitita, como el granito de mostaza, ¿verdad? Y Jesús nos dice que en su palabra, que podríamos hablarle a un monte, exacto, que se mueva, que se haga a un lado, se eche al mar, amén, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos eso que usted dice, las declaraciones, estamos haciendo lo que Jesús nos instruyó. Amén. Si Él nos habló que le habláramos a un monte, pues podemos hablarle, no sé, si estamos enfermos de corazón, le podemos hablar a nuestro corazón, le podemos hablar a nuestro intestino, etcétera, ¿verdad? Hay muchas personas que no comprenden eso, ¿verdad, hermana Lucidita? Así es. Que las declaraciones no son de la Biblia y que no son... Es la gente incrédula. Pues lo que sucede acá es eso, ¿verdad? Que traemos lo que esperamos a la hora. A la hora, así como usted nos dice. Dice, el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, activemos nuestra fe. Amén. El tercer poderoso efecto de la fe en nosotros es que la fe se basa en la verdad y no en los hechos, ¿verdad? Amén. Vamos a regresar al mismo versículo que leímos, Hebreos 11, porque nos dice la convicción de lo que no se ve. Porque muchas personas, incluso nosotros mismos, hermana Elcirita, en algunos momentos vivimos por vista. Así ¿verdad? O sea, queremos ver las cosas, ¿verdad? Queremos tener los hechos, como nos dice acá. La fe se basa en la verdad, no en los hechos. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Jesús nos sanó, la verdad es que Jesús nos perdonó, que el dueño del oro y de la plata es el que nos va a proveer de acuerdo a como sus riquezas en gloria. Esa es la verdad, ¿verdad? Todo lo que encontramos en la palabra, sus promesas. Y entonces nosotros debemos de elegir vivir según la verdad de Dios y no según nuestros hechos. Aunque no lo veamos, pero la fe nos va a hacer que aquello que nosotros no veamos, nosotros lo tengamos por ya hecho, por visto, ¿verdad? Vivir por fe y no por vista. Así es. O sea que no necesitamos ver primero para creer, sino creer para ver. Para ver. Amén, así es. Porque hay gente
Bueno, yo he pensado siempre y he dicho, ¿verdad? Y muchas veces nos ha sucedido que la fe la tenemos invertida. La fe, tenemos fe a lo malo, fe a la inseguridad, fe a que no va a suceder. Exacto, Y no tenemos la fe al revés, porque ¿verdad? podemos tener convicción para lo malo también. Exactamente. Porque aquí no nos dice la palabra convicción en lo bueno. Exactamente. La certeza a lo que se espera. Si usted espera Ajá. algo malo, Viene. Y pues siempre usa su fe para eso. ¿verdad? Y porque a veces decimos, ¿va? Híjoles, ustedes sí lo pensé y sucedió, pero ese pensamiento ha sido malo. Exacto. Y dice, y lo pensé porque puse toda mi fe y pensé con toda la fe que eso malo iba a suceder. Y lo pensé y sucedió, dice uno. Entonces, así como dice uno eso, pues digamos con la fe puesta en Dios, esa fe fuerte que tenemos que tener, No a fingida, Él, dice no la fingida, exactamente. Podemos decir, y lo pensé y sucedió lo bueno. Y lo pensé Amén. porque confié en Dios y sabía yo con toda mi fe, con toda la seguridad que esto iba a suceder, Amén, ¿verdad? amén. Como pasó con esta pequeña situación, ¿verdad? Y miren que cuando me llegaban a visitar, a veces, ¿va? Me decían, ay, usted también que está. Y entonces, ¿cómo me querían ver, Vicky? Tal vez postrada en cama o toda, no. Y mi hija cuando llegué, perdón, el segundo día que yo llegué, yo dije, pues me voy a ir al baño, me voy a bañar. Y mi hija dijo, yo la voy a bañar, mamá. Bueno, le dije, y como iba enyesada, ¿verdad? Me dejaron la bolsa, una bolsa ahí, no me la dejaron, sino mi hija me la puso. Y entonces, siéntate ahí, le dije, yo te aviso cuando yo te necesite. Mamá me dijo, y yo me bañé sola. Y mire que desde que me lastimé hasta toda mi vida me baño sola. Ah. Pero pues no hubo necesidad, pero todo es actitud. Exacto. Actitud. Y dentro, bueno, no es el tema actitud, pero es la fe, ¿verdad? Amén. Pero en tiempos de incertidumbre. Pero definitivamente, como vuelvo a repetir, todo va unido. Amén. Hay hechos versus verdad. Los hechos son temporales, la verdad es eterna. Amén, amén. Miren, los hechos, la historia va pasando, todo pasa. El pasado, podemos decirlo El otra vez. COVID ya pasó. El COVID, pues sí, en el nombre de Jesús ya pasó. Y todas las cosas, ¿verdad? Van pasando, los hechos. Todo va pasando. Cualquier problema que tengamos va pasando. Una enfermedad, la gente dice siempre en sus conversaciones, ¿cómo es? Hay la enfermedad que la persona como la enfermedad no dura 100 años, ni enfermo que no hay mal que dure 100 años. ni enfermo que lo aguante. Algo así, ¿verdad? Perdonen. Me estoy atreviendo y no lo sé bien. ¿En qué versículo está? Está en el saber qué libro. Muy bien. Entonces, eso es, ¿verdad? Pero la verdad es eterna. Amén. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. La verdad es el Dios mismo. Amén. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad está en la palabra de Dios. Los hechos están sujetos a cambios. La verdad nunca cambia. Amén. Sí, volvemos a repetir, ¿verdad? Todo cambia, todo va. Miren, usted es un ser humano, va cambiando. No digamos las demás circunstancias. Ujú. Pues Dios nunca cambia. hace ratito yo era bebé. No va. Los bebés son bebés, luego dice uno, ¡ala, qué rápido creció! La mamá no siente que crezca, ¿va? Pero los amigos dicen, ¡ala, qué grandote está! Y qué grandota está. Y miren cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Cambiando todo y cambian en todo, ¿verdad? Imagínense ustedes que hablábamos la vez pasada, que cuando los niños son adolescentes, qué cambio más brusco, porque dejan de ser niños para ser jóvenes, para ser ya adultos prácticamente, y es una situación fea físicamente y espiritual, sentimental, emocional. Es un cambio, esa metamorfosis que se atraviesa, que se siente. Eso es cosa seria, pero es un cambio. Amén. La verdad no cambia. La verdad nunca cambia. La verdad nunca cambia. La palabra de Dios está desde que se escribió y estará hasta lo último, ¿verdad? Amén. Permanece para siempre. Los hechos no requieren fe, la verdad sí. Amén. Porque los hechos vienen y bueno, y uno no debe de poner la fe a los hechos, ¿verdad?
sino a la verdad. Amén. Pero como vuelvo a repetir, hay mucha gente y lamentablemente pues hay gente que también va a las iglesias, a cualquier iglesia, no hablamos de religión, a cualquier iglesia, pero que aún está pendiente de los hechos y no de la verdad y no de la fe. Los hechos operan desde lo natural, la verdad desde lo sobrenatural. Los hechos pues suceden, los miramos, la verdad no la vemos, la vemos después a través de las situaciones, pero no la sentimos al principio, sino que solo sentimos o vemos los hechos, pero lo sobrenatural también se siente y se ve a través de soluciones, a través de lo que sea, pero la fe se ve, claro que sí. Y también tenemos que la verdad es una persona y esa persona es una belleza de persona. Amén. Es Jesús, es la verdad. Amén. La verdad es Jesús, la verdad está en sus palabras. Qué sabiduría, qué sabias las palabras de Jesús. Ahí sí que sanan, salvan, nos tienen, a pesar de las situaciones difíciles, hemos pasado operaciones, ella y yo, este año. Este año fue el año pasado, pero fueron los últimos meses. En fin, que situaciones, los últimos 6 meses quizás, sí, ¿verdad? Sí. Pero miren, aquí estamos contentas y vivas, sanas. ¿Por qué? Porque tenemos fe y creemos en esa verdad, creemos en Jesús. A Jesús lo tenemos en nuestro corazón, Jesús vive en nosotros, pero para eso también tenemos que tener la fe y leer su palabra. Amén. ¿Cómo edificar nuestra fe para experimentar su poder? Edificar la fe, ¿verdad? Recordemos que nos fue dada una medida de fe, pero como todo, pues va en aumento. Primero, oyendo y estudiando la palabra de Dios a diario, ¿verdad? La palabra de Dios es muy importante y nos recuerda constantemente las promesas de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere, los planes de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, y en esa palabra es que nosotros debemos meditar, dice, de día y de noche, Amén, ¿verdad? Constantemente, porque la palabra también es nuestra espada, ¿verdad? Y entonces, y ahí hay otra reflexión, ¿verdad? Porque acordémonos que en esa batalla de la fe nos ponemos nuestra armadura y una de ella es la palabra de Dios. Entonces, meditar en su palabra. Amén. Muy bien. También camine por fe, no por vista. Quienes nos están oyendo, usted tiene que caminar por fe y no por vista. Amén. Es decir, no tiene que ver primero el milagro y después decir, sí, Dios lo hizo, sí. No. Primero caminar por fe, esperar en Dios que esto sí va a suceder, declararlo, confesarlo, creerlo Amén. En el corazón, en la mente, y estar seguros que esto va a suceder. No dudar. La duda es lo contrario y el miedo, lo contrario de la fe. Y miren, el encargado de ponernos eso es nuestro enemigo, el diablo. Hay que nombrarlo. Sí, el diablo. Su nombre. Claro, el diablo nos pone la duda, la incredulidad, el miedo, y entonces tenemos un dolor cualquiera y decimos, ay, de plano que cáncer. Y cáncer terminal, porque así este dolor tenía doña fulana y se murió. Imagínense ustedes, si fue en la mente aquel enemigo nos está poniendo para no tener esa fe, esa seguridad, esa certeza, esa confianza en el Dios verdadero, en nuestro Padre que nos ama. Si nos ama, pues no nos va a dejar con los problemas, con las enfermedades. Algún día tenemos que irnos, pues, ¿verdad? Algún día tenemos que entregar cuentas con Él, pero no por cualquier enfermedad, por cualquier dolor, sino tenemos que caminar por fe y no por vista. Amén. Amén. Cuando vemos, oímos o sentimos algo que no se afine a la voluntad de Dios, debemos aferrarnos a nuestra fe para cambiarlo todo. Muchas veces cuando tenemos alguna situación difícil, miramos que todo está tan difícil, miramos que todo está color de hormiga, decimos, ¿verdad? Pero esto, bueno, yo voy a orar, voy a pedir
oración, pero bueno, y oramos y esto no avanza, sigue bien feo. Y entonces ahí podemos perder la fe. Pero nos tenemos que aferrar a la voluntad de Dios. Hay cosas, como decíamos anteriormente, que nos suceden siempre con un propósito. Siempre todo trae enseñanza a nuestra vida para que tengamos, pues, ahí sí que las características del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, para que nosotros verdaderamente nos seamos maduros en esto y podamos también, miren, con el propósito también vienen los problemas, las enfermedades y todo eso, de que nosotros lo experimentemos y podamos ayudar a las personas que posteriormente van a sufrir esas enfermedades, problemas que nosotros ya pasamos. Amén. Podemos, porque ya tenemos, como quien dice, solvencia para poder ayudar conforme a la palabra de Dios y conforme a la fe que ha sido puesta en nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, pues le oiremos mal la voz al enemigo y nuestra fe será invertida a lo malo, ¿verdad? Amén. Otra forma de edificar nuestra fe para experimentar el poder de Dios, ¿verdad? Es renunciar al miedo y vivir por fe, ¿verdad? Lo que está hablando usted, hermana Alcirita. Nuestro enemigo, que es Satanás, es el que nos pone en pensamientos, ¿verdad? Que son contrarios a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y empieza esa semillita de miedo a crecer en nuestro interior, y el miedo es el enemigo de la fe, es lo contrario de la fe y es enemigo de la fe, y muchas veces es el temor, el miedo el que está impidiendo que Dios haga una obra sobrenatural en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de verdad bloquear todos esos pensamientos y todo ese temor, echarlo fuera, ¿verdad? Porque de verdad que la pelea es de Dios, ¿verdad? No es nuestra. Igual la victoria es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces sucede como sucedió a los discípulos. En la palabra nos relata una historia que ellos estaban en la barca y Jesús iba con ellos, ¿verdad? Y hubo una gran tormenta. No, perdón, Jesús no iba. Hubo una gran tormenta y Jesús vino caminando sobre el agua hacia ellos, pero de verdad que ellos estaban tan sumidos en ese temor, en ese miedo, que no vieron llegar a Jesús, sino pensaron que era un fantasma. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ha sucedido así? Por el temor, por dejar crecer esa semilla del temor, del miedo, no vemos a Dios actuando en nuestra vida, ¿verdad? No lo vemos actuar en nuestra vida. Podemos creer que es un fantasma, como dijeron los discípulos, ¿verdad? Y realmente es Jesús el que viene a rescatarnos, a salvarnos. Si nos ponemos en sus manos, si nos rendimos a Él, Él obra poderosamente en nuestra vida. Hay un pasaje en la palabra, una historia también que me ayudó mucho en mi experiencia, mi enfermedad que tuve el año pasado también, la historia de aquel padre que llevó a su hijo a que los discípulos lo liberaran. Bueno, los discípulos trataron de liberar al muchacho y no pudieron, ¿verdad? Entonces entra Jesús, ¿verdad?, a este relato y les dice qué está pasando. Entonces el padre le dice: maestro, traje a mi hijo para que lo liberaran. Era atormentado por un espíritu, dice, desde pequeño lo lanzaba al fuego, lo lanzaba al agua, y no han podido. Entonces Jesús se molesta y les dice a los discípulos: generación de incrédulos, les dice, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Verdad? Entonces el padre de este niño le dice a Jesús: ¿qué quieres que haga?, le dice Jesús. Y le contesta: si tú puedes, ¿verdad? Si tú puedes hacer algo, ¿verdad? Sí. Podríamos decir, y en ese momento Jesús le dice que el que cree todo le es posible. Al padre de este niño, ¿verdad? Entonces este papá dice la palabra que exclama. Yo me imagino que ese fue un grito, ¿verdad?, desesperado. Creo, dijo, ¿verdad? Ayuda mi incredulidad. ¿Cómo esta frase es tan contraria? ¿Cómo voy a decir creo y ayuda mi incredulidad? Definitivamente que este
papá creía en Jesús, por eso llevó a su hijo ahí, ¿verdad? Pero era un momento de incertidumbre lo que nos habla acá, que no sucedía el milagro, que no pasaba, que entonces hay momentos así en nuestra vida. Usted y yo podemos ser siervas de Dios, hermana Elcirita, y haber visto con nuestros ojos tantos milagros. Lo hemos visto, lo hemos vivido, pero hay momentos de incertidumbre, de mucha angustia, de mucho temor en los que de verdad necesitamos clamar a Dios. Padre, yo creo en ti, pero necesito que me ayudes. En este momento me siento débil, me siento vulnerable, me siento incrédula, ¿verdad? Es lo que este padre exclamó. Creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, amados hermanos, de verdad que este tema fue impartido con mucho amor y la revelación de Dios está en cada palabra que nosotras decimos. Mi hermana Elcirita va a hacer una oración para finalizar y bendecir sus vidas. Algo antes de orar quiero decir esto. Hasta los mismos discípulos, creo que les hacía falta la fe, imagínense, caminaban con Jesús, porque uno de ellos dijo, aumentanos la fe. Imagínense, entonces nosotros pues, pidámosle a Dios que nos aumente la fe, ¿verdad? Amén, pero miren, amén, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos, no vamos a saber qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Está en la palabra, está en la Biblia, es nuestro manual de vida. Es el manual que nos da sabiduría. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para poder entender la palabra. Y miren, la palabra es viva y eficaz. Aleluya, ya lo decía Vicky, más penetrante que espada de dos filos. En fin, la palabra edifica, la palabra exhorta, la palabra nos indica cómo vivir sabiamente, ¿verdad? Entonces, antes de todo, yo quisiera hacer una invitación a los oyentes. Yo sé que hay algunos de ustedes que nos están viendo y oyendo. No es casualidad, sino es por la voluntad de Dios. Quisiéramos que entregaran su vida a Cristo, diciéndole al Señor, miren, si entregan ustedes su vida a Cristo, es decir, su corazón, sus pensamientos, no es cosa del otro mundo, no es cosa de susto, no es cosa del otro mundo, como dije, ¿verdad? Sino es algo tan fácil, es algo tan bueno. Nosotros podemos dar testimonio. Nosotros pues tal vez nacimos, por ejemplo, en el caso mío y en el caso de Vicky, nacimos de un hogar cristiano. Pero por el hecho de nacer en un hogar cristiano no es que ya seamos salvas, porque la salvación es personal. Entonces yo quiero hacerles esta invitación para que ya no estén con esa incredulidad, para que ya no tengan miedo de todo lo que pasa. Yo he oído a gente que dicen, ay, pero la gasolina está cara, ya les da miedo, todo está caro, ya no vamos a poder vivir, ya viene la guerra, ya Ucrania y Rusia y en fin, ¿verdad? Se mueren de miedo antes, pero miren, los que vivimos en Cristo, los que vivimos con Cristo en nuestro corazón, leyendo la palabra, estamos tan tranquilos que Dios nos ama, Dios nos defiende, Dios no va a permitir que nada malo suceda en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos. Yo lo invito a que haga esta oración. Señor Jesús, en este momento yo quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, de no tener fe, de tener ese miedo, pero hoy quiero convertirme al Evangelio, porque he oído esta tarde de que tú eres un amor, de que tú me vas a cuidar, de que tú me vas a proteger, que tú me vas a tener con una vida excelente, sin miedo, sin preocupaciones. Gracias, Señor, por haber permitido entrar en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida para entrar. Amén y amén. Ahora vamos a hacer la otra oración. Por favor, cerrando sus ojitos, vamos a cerrarlos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu existencia. Gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Yo te doy muchas gracias porque tú, mi Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, le has dado la sabiduría
a nuestro apóstol, a nuestra profeta, para que ellos escriban estas enseñanzas con esa sabiduría, con esa necesidad que nosotros tenemos. Nos han dado tan bien, Señor, nos han quedado tan bien que todo esto lo necesitamos. Los bendecimos en el nombre de Jesús a nuestros padres espirituales, al hermano Jeremías García y a la hermana Josefita de García. A su familia yo la bendigo, Señor. Y gracias porque tú los vas a seguir usando para darnos estos estudios que son tan alentadores, que son buenos para madurar, para reforzar nuestra fe, nuestro conocimiento en la palabra. Gracias te damos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que de hoy en adelante nosotras y todos los oyentes tengamos esa fe en esos tiempos de incertidumbre, porque vendrán en el futuro algunos problemas, algunas cosas negativas en nuestra vida, pero ya sabemos en dónde encontrar la ayuda. Ya no vamos a pedir consejo humano, ya no vamos a asistir a otro lugar que no seas tú, Señor. En tus manos nos ponemos y pedimos, Padre Celestial, que esta palabra lleve fruto en el corazón y en la vida de cada oyente y que se multiplique, Señor, y que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, Señor, demos testimonio de tu palabra, demos testimonio de esa fe, de esa verdad que eres tú, Jesús. Gracias te damos, perfecto Dios. Te agradecemos esta tarde, te damos la honra, la gloria a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo. Amén y amén. Invitémoslos para que vengan a la iglesia. ¿Usted? Amén. Gracias, amados hermanos, por haber compartido este tiempo especial, y tenemos también preparado para ustedes mucha palabra más y muchas bendiciones acá en nuestros servicios presenciales. Acérquese a nuestra iglesia y también a las diferentes casas de paz que tenemos también presenciales, ¿verdad? Los esperamos a todos. Bendiciones. Aquí los recibimos con los brazos abiertos, con el corazón lleno de amor, así como es el Padre. Amén. Cuídense mucho. Bendiciones.